Bendiciones, hermanos. Te doy la bienvenida este día para que puedas escuchar palabra de Dios y abrir tu corazón y que puedas disponer para ese mensaje que Dios tiene preparado el día de hoy para ti. Tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha permitido estar un día más con salud y poder gozar de su presencia. Tenemos varios hermanos que están pasando por situaciones bien difíciles en el país. Entonces tenemos que orar por ellos y sobre todo, hermanos, no dejar de escuchar la palabra de Dios, porque eso nos da fuerzas y nos edifica cada día. Te doy la bienvenida y espero que ahí en la comodidad de tu casa puedas disponer tu corazón para que puedas escuchar el mensaje de Dios para ti. Amados hermanos, les saludo desde la oficina central de la red CCI, en esta oportunidad compartiendo más noticias de nuestros pastores, con el fin de que nos preparemos para nuestra próxima celebración misionera. Para ello les dejo con el pastor Emanuel Dulat, quien dirige 25 iglesias en el país de Pakistán. Veamos entonces lo que nos comparte. Hello, and I want to take this time to say thank you so much for all of your love, financial, regular support to continue expand the kingdom of God in Pakistan by planting churches, helping poor, making free the slave families from the bricklayer workers, and distributing Bibles, all these things. And we have distributed thousands of Bibles all over Pakistan. More than 33,000 Bibles have been distributed in Pakistan. So more than 300 families have been blessed through CCI Pakistan received the food package for COVID-19. About 50 pastors in different places in Narawal, Lahore, Sialkot area, they have been blessed with the financial support. 2 places we are building churches. These 2 churches are under construction. We need prayers for those church buildings to be completed, and please continue pray for that. And all these things are possible just because of your love, prayer, and support is continue. Sigamos expectantes y preparando nuestros corazones para continuar activos en el enorme privilegio de Dios para su iglesia, llevar su salvación hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos en un día precioso que Dios nos ha dado. Un día en el cual nosotros nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Le damos gracias a Dios por este momento que Él nos da. Porque Él siempre nos ayuda a hacer las cosas. Por eso le damos gracias. Y hoy estamos con su cobertura, hoy estamos con su todo lo que Él tiene. Y este día, domingo, estamos felices. En primer lugar, porque Él está con nosotros. Y porque los problemas que hemos tenido, como la pandemia y este huracán que ha venido, pero gracias a Él ya se fue. Aunque dejó muchas familias con problemas, pero hay que aceptar lo que Dios hace,
porque Él nos prueba en todo momento. Por eso te damos gracias, Señor. Vamos a comenzar siempre como todos los domingos lo hacemos, leyendo una porción de su palabra. Y la palabra en Santiago 1:12 nos dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Por qué estamos leyendo esta porción de la palabra? Porque el tema que hoy tenemos lleva como título Pruebas espirituales. Hermanos, hay tantas pruebas. Pruebas estudiantiles, pruebas médicas, muchas clases de pruebas. Pero hoy nosotros vamos a hablar de las pruebas espirituales. Ahora vamos a darnos cuenta de la diferencia que hay entre una prueba y una tentación. Miremos lo que es una tentación. La tentación en la tentación nosotros tenemos la opción de enfrentarla por medio de la palabra. También nosotros tenemos la opción de enfrentarla si huimos de ella. Y también tenemos la opción simplemente de darle la espalda, de no hacerle caso. Ahora, la prueba. A la prueba no podemos huir de ella. Tampoco podemos darle la espalda. La prueba es necesaria para nosotros poder soportarla. Es necesario que nosotros nos aferremos de Dios, nos agarremos de Dios y de su palabra. También nosotros con la prueba, si nos agarramos de Dios, Él nos hace que nosotros vivamos con la esperanza de que nuestra fe depositada en el dador de la fe nos dé una vida grande y traerá grandes galardones sobre nosotros. Soportemos las pruebas espirituales. La prueba espiritual son métodos divinos usados para probar a los creyentes. Todos nosotros pasamos por pruebas, aunque muchas veces nosotros no lo llamamos pruebas. Dios nos prueba hasta donde nosotros podemos aguantar, pues las pruebas espirituales son los métodos divinos usados para probar a los creyentes. Ahora, hago una pregunta. ¿Cómo nos prueba Dios según la Biblia? ¿Cómo nos prueba Dios? Nos puede probar de diferentes maneras. Pero tenemos aquí varias razones o cómo Dios nos prueba. La primera es que Dios nos prueba al pedirnos grandes sacrificios. Dios nos prueba cuando nos pide grandes sacrificios. Quiero contarles algo. Cuando estaba viviendo en Tegucigalpa tenía un amigo. Era un hermano de la iglesia. Y ese hermano tuvo un accidente en una moto y quedó inválido, no caminaba. Él siempre me llamaba para que lo llevara donde él iba a ir. Yo llegaba gustosamente, lo llevaba, subía
lo subía a él al carro y él subía también la silla de rueda. Bueno, yo hacía todo con él, era mi hermano y mi amigo. Pues en una ocasión cuando yo iba con él, yo sentí que algo me decía, regálale una camisa, dale una camisa. Era Dios que me estaba hablando, era Dios que me estaba poniendo a prueba, no con cosas difíciles, era una cosa que en realidad sí yo la podía hacer, pero en realidad no escuché la voz de Dios. Eso hace como 10 años. No le hice caso a la palabra de Dios, que el que me decía que le regalara esa camisa. No se la regalé. Pero Dios es así. Si yo no le hice caso, Dios buscó otra persona y esa persona sí le hizo caso y le regaló la camisa. Posiblemente mi hermano estaba pidiéndole a Dios por una camisa. Yo perdí esa bendición. Hace 10 años y todavía lo siento. Siento que no le obedecí a Dios. No le hice caso a esa prueba que Dios me estaba poniendo para ver si en realidad yo lo amaba a Él o confiaba en Él o hacía lo que Él pedía. Pues bien, en la palabra tenemos un ejemplo que sabemos que Dios nos prueba al pedirnos grandes sacrificios. Pues en la palabra tenemos un ejemplo en Génesis 22, del 1 en adelante. Y nos dice así la palabra: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Y le dijo Dios: toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, le dice Dios, a Isaac, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Abraham, el padre de la fe, Dios le estaba poniendo una prueba bien difícil, una prueba grande, un gran sacrificio. Pero saben, Abraham sí le hizo caso a Dios. Nos cuenta la historia que Abraham llevó a su hijo, lo llevó hasta el monte que Dios le había dicho, lo acostó, lo puso encima donde se hacen los holocaustos. Y Abraham agarró su cuchillo y va a sacrificar a su hijo. Cuando una voz del cielo le dijo: Abraham, para, detente. No le hagas nada al muchacho. Tu fe lo ha salvado. Nos damos cuenta qué prueba la que le puso Dios y él la obedeció. A nosotros, como en mi caso les conté, nos pone pruebas tan pequeñitas y muchas veces nosotros no las obedecemos. Pruebas espirituales. Dios nos prueba de varias maneras. Como les dije, que la primera era al pedirnos grandes sacrificios. Otra prueba que Dios nos pone es que al guiar a los hombres por caminos difíciles. Dios nos prueba cuando nos guía por caminos difíciles. Muchas veces Dios nos manda por caminos no muy buenos para nosotros. Son caminos difíciles. Es prueba que Dios está haciendo con nosotros. Nos está probando para ver si en realidad somos unos verdaderos
cristianos, unos verdaderos hijos de Él. Pero aquí hay una prueba, un ejemplo en la Biblia, en Deuteronomios 8:2. Así nos dice la Biblia. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Cuando Moisés sacó a la gente de la esclavitud que estaba con el faraón, Dios los llevó por el desierto. Fue un camino difícil que ellos tuvieron, pero era que Dios los estaba probando. Ustedes recuerdan que esos 40 años, todo lo que ellos pasaron según la historia, pero también dicen los estudios que de donde ellos salieron hasta donde iban, a la tierra prometida que Dios les daba, que iba a brotar leche y miel, solo eran entre 30 días, o sea, un mes de camino para poder llegar allá. Y estuvieron 40 años. Fue un camino difícil para ellos. Y nos sigue diciendo la palabra. Dice que anduvieron por el desierto 40 años, donde te humilló y te puso prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Dios por eso los puso a prueba. Y cuando Dios nos pone a prueba, es que algo quiere de nosotros. Y algo bueno. Tenemos el siguiente ejemplo de cómo nos prueba Dios. Pues el siguiente ejemplo dice que Dios nos prueba al permitir que algunos fieles hombres sufran. Al permitir que muchos de nosotros como creyentes suframos. Porque yo pienso que el ser un cristiano no significa que lo vamos a tener todo. Siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener tentaciones. Y aquí, en este ejemplo que tenemos en la Biblia, fue Pablo y Silas. La palabra en Hechos 16:23 en adelante nos cuenta de que Pablo y Silas salían a predicar. Salían a predicar la palabra del Señor. Pero la gente que estaba en ese lugar, como los romanos y otras personas, no les gustaba. Decía que ellos estaban haciendo cosas que no eran costumbres como las que ellos tenían. Y así que el jefe de ellos les dijo, bueno, vamos a castigarlos por lo que están haciendo. Y les dijo, quítenle la ropa y los castigan y después métanlos a la cárcel. Así lo hicieron. Grandemente castigaron a Silas y a Pablo. Y después los llevaron hacia la cárcel. Y le dijeron al carcelero, tú los vas a cuidar. Cuídalos bien. Y el carcelero los llevó hasta el final de la cárcel, el lugar más oscuro y más solo. Y además de encerrarlos ahí, les puso unas cadenas en sus pies. Pero saben, Dios sí sabe por qué nos prueba y cómo nos prueba. Nosotros a veces no entendemos, pero cuando Dios hace eso, es que algo quiere de nosotros. Pues en esta ocasión, algo quería de Pablo y de Silas que ellos hicieran. Pues estando ellos presos, comenzaron
a adorar a Dios, a alabarle, a cantar, estando presos y bien golpeados que estaban. Dice la palabra que como a la medianoche se escuchó un gran ruido, un estruendo, como un terremoto que movió hasta las simientes de la cárcel. Y de repente se abrieron todas las puertas. Y las cadenas que tenían amarrados, que los que tenían amarrados a ellos, se soltaron. Y no solo la de Pablo y Silas, la de todos los presos que estaban ahí. Cuando el carcelero se dio cuenta de lo que había pasado y quedó viendo, miró que todas las puertas están abiertas y pensó, ya se fueron todos, ya desaparecieron. Y saben, este carcelero dijo, de todas maneras me van a matar, me voy a suicidar. Y agarró una espada, eso nos dice la palabra. Y cuando estaba listo a suicidarse, escuchó la voz de Pablo que le dijo, no hagas eso, detente, no te suicides, pues aquí estamos todos, no te preocupes. Y él se levantó de donde estaba, corrió a donde estaba Pablo y le dijo, Señor, ayúdame, yo quiero ser también salvo, ¿qué debo hacer? Pablo le explicó que lo que tenía que hacer, que aceptara a Jesucristo como su Salvador, también que se bautizara. ¿Y saben qué hizo este carcelero? Le pidió a Pablo que hiciera eso y lo llevó a donde su familia. También ellos aceptaron a Cristo y se bautizaron. Eso era lo que Dios quería. Esa fue la prueba que Dios le puso a este Pablo. Por eso fue que los fieles, Dios los hace que sufran, pero no porque Dios quiere como castigarlos, no. Es porque Dios tiene un propósito en estas cosas. Y con ellos ese era el propósito. Porque la palabra dice que cuando una persona se arrepiente y llega a los pies del Señor, hay fiesta en el cielo. Y esta vez no solo fue uno, no solo fue ese carcelero, fueron toda su familia también, que aceptaron al Señor y se bautizaron y siguieron siendo unos buenos seguidores de Cristo, unos cristianos de verdad. Se convirtieron en hijos de Dios. Pues, ¿cómo nos prueba Dios? Les dije que primero, al pedirnos grandes sacrificios, cuando Dios nos pide cosas que son difíciles, pero Dios sabe que sí las podemos hacer. Como les comenté al principio, Dios me probó y yo no le hice caso. También al guiar a los hombres por un camino difícil. Eso es una prueba que nos pone. Y al permitir que los hombres fieles sufran. Quiero decirles que, en conclusión a este tema, a este mensaje, y es que el sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. Ese sería el sacrificio. Que nosotros le demos al Señor todo lo que Él nos pide, lo que Él requiere de nosotros. ¿Saben? Dios nos pide el tiempo. Que le demos el tiempo. Y nosotros sabemos que el tiempo no es de nosotros, sino de Dios. Les digo, la semana tiene 168 horas. Nosotros, cuando vamos a la iglesia, le damos un tiempo al Señor. Aunque muchas veces en la casa se nos olvida, pero tenemos el deber de darle más tiempo a Dios cuando estemos en la casa, no solo en la iglesia. En la iglesia pueden ser 2, máximo 3 horas. Y el resto es del tiempo de la semana, que son 168 horas. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Démosle más tiempo a nuestro Dios.
pruebas celestiales. Pruebas celestiales. Además de que el Señor nos requiere de nosotros nuestro tiempo, también nuestros bienes materiales. Ustedes se recuerdan de la historia de Job. Dios lo probó con muchas cosas difíciles. Job nunca rehusó. Job le entregó todos los bienes. O sea, Dios se los quitó. Le quitó a toda familia, le quitó todos los animales que él tenía. Nunca protestó Job. Pero, como nos dice la palabra, que después de nosotros soportar esas pruebas, viene lo mejor. Para Job llegó lo mejor. Le multiplicó todo lo que él tenía. Le dio otra esposa. Le dio los 10 hijos que él tenía. Y le dio el doble de los animales que él tenía. Por eso, soportemos las pruebas. Esas pruebas celestiales. El Señor en su palabra nos dice, nos da un siguiente mandato que nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Muchas veces nosotros buscamos primero las añadiduras y después lo buscamos a Él. No, busquemos a Dios y todo lo que nosotros necesitamos nos va a venir añadido. Y les digo que todos nosotros siempre se nos ha probado. Todos nosotros los cristianos, Dios nos prueba y siempre nos va a probar. ¿Y saben para qué? Para saber si nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Lo ponemos a Él en primer lugar antes que otras cosas. Recuerdo, mi esposa llegó primero a los pies del Señor. Ella me decía, vamos a la iglesia. Yo casi siempre le decía que no. Es más, cuando habían partidos de fútbol, le decía, no, ve, llévate a los niños, yo me quedo. Yo ponía en primer lugar al fútbol. Puse en primer lugar varias veces a la televisión. Y así somos. Muchas veces nosotros ponemos en primer lugar muchas cosas como el dinero. Tantas cosas que nosotros ponemos en primer lugar. Pero démonos cuenta que el primero de todo es Dios. Él es el primero de todo. Pongámoslo a Dios en primer lugar y todas las cosas nos van a venir bien. Hermanos, aceptemos la prueba del Señor. Y así, como nos dice la palabra, Dios bendice a los que soportan con paciencia la prueba y las tentaciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros las soportamos? Dios siempre no se queda con nada. Dice, después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nosotros lo amamos. Por eso, soportemos las pruebas. Este, hermano, ha sido un mensaje más de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y que tengan una semana grandemente prosperada y bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, si Dios nos tiene con bien. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Amén y amén. Qué hermosa palabra la que el Señor nos ha entregado este día, y esperamos, ¿verdad?, que esta palabra haya quedado en sus corazones, ¿verdad?, y pueda dar fruto. Les esperamos el próximo domingo a esta misma hora por nuestra red social.
social de Facebook como CCI Arumena y les esperamos por nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que tengan una semana bendecida. Les amamos, iglesia. Bendiciones.